6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta, edición de la tarde en el Toro Televisión. Como siempre, empezamos por la situación sociosanitaria y de todo ello, una de las cosas más relevantes es que el principal sindicato de médicos ha convocado ya una huelga que no sabemos todavía si, como es la pretensión inicial, va a ser indefinida, a propósito de la situación que vive la atención primaria. Solo es una huelga en Madrid, o sea que hay un componente político evidente y claro, porque la situación, la base es justa, la reivindicación, la situación de la atención primaria, nos dicen diferentes personas que han contribuido a este programa en los días anteriores, que está a punto de reventar y que la gente está desbordada de trabajo en la atención primaria. Eso no es una situación únicamente que viva Madrid, la viven en toda España. Sin embargo, bueno, pues en Madrid hay un componente político, ya saben, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y lo más probable es que esta huelga, que está empezándose a organizar, tenga un carácter indefinido o que haya unas negociaciones que por ahora no han conseguido los representantes de los médicos y especialmente los representantes de los médicos de atención primaria. Esa es una huelga pues, que hace peligrar todo el montaje que tenemos contra el COVID. Así es que más vale que nos lo tomemos en serio y más vale que prosperen esas negociaciones para que tenga el mínimo impacto posible. Solo nos faltaba eso, una huelga en la primera línea de contención del COVID. Bueno, además continúan las restricciones, se amplían durante una semana para dos ciudades de Castilla y León, Salamanca y Valladolid, que bueno, ya tenían restricciones y no se levantan, sino que se prorrogan por decisión de la Junta de Castilla y León. Hay 4 barrios en Palma de Mallorca que también tienen restricciones de movilidad porque ha empezado a ser relevante el volumen, el número de personas contagiadas que viven en esos barrios de la capital de las Baleares. Y, desde luego, el gran problema o la gran noticia relacionada con el COVID es el frenazo que una de las grandes del mundo farmacéutico, AstraZeneca, ha decretado para su proyecto de vacuna. Es la vacuna en la que está asociado un instituto, el Instituto Jenner de Oxford, de la Universidad de Oxford, una de las principales esperanzas, muy importante para este país, porque los 3 millones de vacunas de los que nos informó el ministro Salvador Illa, el filósofo, tenían que ver con esta vacuna. Bueno, la vacuna se para porque uno de los cobayas humanos que se prestaron para inyectarse la vacuna en fase 3, pues ha generado una enfermedad llamada mielitis transversa y han dado el frenazo y ya veremos cuándo vuelven a activar los protocolos y se vuelve a estudiar sobre esta vacuna. De momento, parón. Esa es la realidad que nos va a trasladar Alberto Soto. De momento, Xavier, buenas tardes. La vacuna de la Universidad de Oxford tardará más en llegar a nuestro país. Estaba ya en una fase muy avanzada, concretamente en la 3, pero esos ensayos clínicos se han paralizado momentáneamente porque uno de los pacientes en los que se estaba probando ha sufrido una reacción adversa, concretamente una inflamación en la espina dorsal. Lo que están estudiando ahora los científicos, los expertos, es si esta reacción está relacionada directamente o no con la administración de este fármaco. Lo cierto es que Europa había comprado 30 millones de dosis de esta vacuna de la Universidad de Oxford, el 10%, 3 millones de ellas se prevía que llegaran a nuestro país en el mes de diciembre, algo que de momento está paralizado, por lo que el gobierno está buscando ya otras alternativas como la de Estados Unidos que fabrica la empresa Moderna. Dicen los científicos de AstraZeneca que está funcionando el proceso, por lo que se ha detectado esta posible reacción adversa. Precisamente para eso se hacen los ensayos clínicos, para evitar esos posibles efectos negativos una vez se administre a la población. Todo mientras la OMS asegura que no habrá una vacunación masiva hasta finales de 2021, principios del año 2022. Los primeros en recibirla serán sobre todo los grupos de riesgo, que son los más expuestos al coronavirus. Volveremos con opiniones a propósito de ese parón de las vacunas. Muchas gracias, Alberto. Pero el foco de la atención sigue en los colegios. ¿Por qué? Porque la vuelta a la escuela nos preocupa a todos muchos. Y tengo que informarles del cierre de una guardería en el barrio de la Macarena de Sevilla porque un niño presenta síntomas. Ese es el elemento que
que ha llevado al cierre de esta aula de la guardería, que ya empezó actividades, y a que la directora, que se llama Victoria del Río, se muestre muy enfadada porque dice que todavía no hay positivos confirmados y que el cierre por sospecha le parece un poco excesivo. Vamos a escucharla. Yo he adoptado todas las medidas que en el protocolo hemos recogido. Cada aula tenemos 2 grupos burbuja, 2 grupos de convivencia. El aula de 2 años la hemos habilitado un acceso independiente, su baño independiente. El aula de 0 a 1 año tiene su acceso independiente, su aula independiente. Entonces, todo lo tenemos. Se descalzan los niños antes de entrar, no se entra con mochila, lavado de manos absoluto, mascarilla todo el tiempo que estamos aquí en el centro. Entonces, si nosotros adoptamos todas nuestras medidas y en el protocolo recoge que tenemos que dar parte cuando tenemos un alumno, no entiendo si yo no tengo ningún caso positivo confirmado ahora mismo, día 9 de septiembre a las 12:30. Yo no sé mañana, yo no sé esta chiquilla cuando se lo haga, yo no sé dentro de un mes. Lo que sí está claro es que sí me gustaría que si esta es la norma que se va a seguir en todos los centros, me digan si en los colegios de primaria, de secundaria, en los institutos, se va a llevar a cabo lo mismo. Bueno, pues esas son preguntas que nos hacemos todos. Van a ver una imagen de los niños a la puerta del colegio, esperando entrar al colegio. Ahí los ven, parecen los niños de Corea del Sur el día de cumpleaños del dictador Il Sung. Da igual el nombre porque esto lo van heredando. Bueno, pues esto es lamentable, pero pues es la causa en fin, de las medidas que se toman, de mantener la distancia y que en el fondo están en lo que queremos que pase, que es que no sea el curso escolar un problema de contagios como algunos temen. Bueno, y esta es la imagen triste de los niños entrando al colegio. Vamos a que Patricia Tenorio nos acerque cómo ha ido hoy la jornada en las escuelas, cómo ha sido el arranque. ¿Todos coinciden en lo mismo? Muchísimo mejor aquí. Porque tenía ganas de ir a ver a mis amigos. Porque quería ver a mis amigos y a mis profes. Abren las puertas del colegio, profes en sus puestos, besito a papá y para adentro. En el Liceo Villafontana de Móstoles en Madrid llevan ya una semana de clases y los nuevos protocolos los tienen más que aprendidos. Hemos cambiado abrazos por codos y carpetas por termómetros. Este curso hay muchos elementos, muchos conceptos nuevos a los que los niños se van a tener que ir acostumbrando, como por ejemplo el uso del gel hidroalcohólico, la distancia de seguridad entre compañeros y también el uso obligatorio de mascarilla para los mayores de 6 años. El colegio es ahora mismo un lugar mucho más seguro para los niños que estén en cualquier otro sitio. O sea, en la escuela se enseña no solo los contenidos académicos, sino convivir con tus compañeros y profesores. El coordinador COVID es el que realmente nos ha ayudado a establecer todo tipo de medidas. Los padres pasaban antes al colegio, ya no pasan al colegio, se quedan en la puerta, lo cual también me entristece porque esa cercanía que tenían con la profesora, ese contacto diario, pues es una cosa que espero recuperar en breve. Y ellos siempre tan optimistas. Oye, Adrián, ¿cómo es eso de llevar mascarilla en el cole? Bien, pues un poco molesto porque te da mucho calor y no puedes respirar muy bien. Pues es un pelín incómodo al principio, pero al final te vas acostumbrando, ¿no? Oye, ¿y de qué es la tuya tan chula? De osos, tengo 3 de monstruos. Realmente creo que ahora mismo el colegio es el entorno más seguro para los chicos, pero me encantaría recuperar la normalidad cuanto antes y espero que esto sea realidad con una vacuna o con lo que sea pronto. Y si por algo se caracterizan los niños es por aprender muy rápido, así que aprendamos y seamos como ellos y ustedes no pierdan la ilusión por este nuevo curso que empieza lleno de hojas en blanco por escribir. Los gestores públicos poco pueden reprochar al mundo escolar, que se ha cuadrado y está en posición de salud esperando no dar que hablar, y así está bien que sea. En el terreno de lo político hoy ha habido oportunidad. La que ha levantado el hacha contra Isabel Celaá ha sido Inés Arrimadas, y ya verán cuál es la respuesta de Celaá, pero primero vamos a escuchar a Arrimadas. Mire, nosotros el 13 de abril ya registramos una propuesta en el Congreso pidiéndoles que fueran preparando la vuelta al cole presencial, porque no me dirá, señora ministra, que tampoco se podía saber que los colegios abren en septiembre. Pero ustedes el 27 de agosto se reunieron para definir medidas de la vuelta al cole, medidas que se resumen básicamente en esto.
Como usted comprenderá, con esto quedan muchísimas incógnitas en el aire. La principal, para garantizar la igualdad de oportunidades, sí. ¿Qué va a pasar con los padres cuyos niños tengan que quedarse en casa haciendo cuarentena, incluso si no tienen un positivo por COVID? Escuchamos anuncios y contradicciones de su Gobierno. Y yo le digo, no improvisen, que esto es muy importante para las familias y están ya cansadas de ver sus improvisaciones. Bueno, y ahora lo peor, ¿cómo se defiende Isabel Celaá, a la que en Moncloa conocen como Crisantemo? Porque no es la alegría de la huerta, precisamente. Esta señora lleva 6 meses planeando todo esto o escondiéndose del planeo de todo esto. La situación es que da la sensación que lleva 6 meses por encima del suelo. La escuchamos. Hemos trabajado mucho con los consejeros y las consejeras de las comunidades autónomas y todos hemos respaldado las mismas medidas que van dirigidas precisamente a garantizar esa igualdad de oportunidades para aquellas personas que bien tienen una extracción, un origen socioeconómico, sociocultural desfavorable, o bien son de origen migrante, o tienen una disfuncionalidad o una discapacidad, o son distintas en talento. Para todos ellos hemos elaborado 14 medidas, en el corazón de las cuales precisamente está el tratamiento de la vulnerabilidad, el tratamiento de la igualdad, de la equidad, la igualdad de oportunidades, porque esta es precisamente uno de los elementos sustentantes de la calidad del sistema educativo. ¿Y a qué viene esto? Pues esto viene a que este es un gobierno ideológico que a la que le dejan, pues mete la chapa en lo suyo, la igualdad de oportunidades, los inmigrantes, los más desfavorecidos. No, oiga, si el problema es de todos. El problema es de todos los escolares en todo el país y son los que tienen que estar al frente de las clases los que dicen que han estado mal informados, que las medidas no son lo suficientemente concretas o, como decía la señora de la guardería del barrio de la Macarena de Sevilla, oiga, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues de eso la responsable es Celaá. Menos mal que en el mundo de la educación la gente tiene pues mucha imaginación, que quiere lo mejor para sus alumnos, naturalmente, y que va pensando y actuando. Por ejemplo, unas columnas que toman la temperatura de los chavales cuando llegan al colegio. Eso es. Hay quien hace los deberes y hay quien no los hace. Vamos a ver que nos expliquen cómo funcionan estas columnas. La edad es un medidor de temperatura para el acceso principal del colegio, en el que sin contacto las personas que acceden con la muñeca, ponen la muñeca en el termómetro y un indicador marca si se supera la temperatura de 37,3, que saldría una indicación roja, o si la temperatura es correcta, que saldría una indicación verde y pasan. Bueno, con la primaria no ha ido del todo mal, ya veremos, hay que esperar bastantes días para dar un veredicto positivo a las medidas, pero llega la secundaria y el bachillerato, que reemprenden la actividad, depende de la comunidad autónoma, pero el lunes en la mayor parte de los centros. Y los padres de la secundaria, ¿qué es lo que dicen? Ahora vamos a escuchar algunos. Bueno, la verdad es que nosotros como escuela y la escuela que estamos se está llevando de una manera, bueno, pues muy pausada, muy tranquila, con mucha confianza, sobre todo, bueno, pues porque durante todo este tiempo de confinamiento y durante julio y agosto, pues bueno, la escuela está muy pendiente de las familias, con reuniones desde la dirección, el equipo directivo, entonces como ofreciéndonos mucha calma y tranquilidad. Bueno, pues muchos nervios y muchas ganas, las dos cosas. Es verdad que el final de curso fue muy atropellado. Había clases online que al principio estaban bien, pero luego ya se cansaron un poco de eso y tienen muchas ganas de la relación con los amigos, con los profes, pues un poco lo que para ellos es la vuelta, ¿no? No solo los estudios, sino la relación, el estar en contacto. Bueno, volvemos a uno de los grandes argumentos informativos del día, que es el parón de la vacuna. María Neira, que es la directora de Salud Pública de la OMS, hacía declaraciones contándonos que es un incidente normal cuando de lo que se trata es del desarrollo de una vacuna que nos libre del COVID. La escuchamos. Se están haciendo las cosas bien, que efectivamente los protocolos para asegurarse de que se siguen todos los criterios y que si hay el más mínimo, la más mínima deficiencia se para, pues que están funcionando. Y yo lo veo como algo positivo, demuestra que está todo, incluso sabiendo la reacción mediática que va a generar, lo han hecho de una manera muy transparente y siguiendo correctamente todos los protocolos. Vamos a ver qué significa, el doctor Galo lo explicaba perfectamente y no significa una noticia negativa, significa que están funcionando los ensayos clínicos.
Por microbiólogo, por hombre con experiencia científica y por su capacidad de divulgador de la ciencia, quiero hablar de todo esto con don César Nombela. Buenas tardes, don César. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver, el parón de la vacuna de AstraZeneca, a la que está vinculada ese Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, es normal, pero nos aleja en el tiempo. Probablemente aleja el momento final de la posible aprobación de este producto. Dice María Neira que es normal y que produce tranquilidad, que haya controles y exigencias. Y eso es cierto, pero también es un toque de atención para quienes ya utilizan esta vacuna como argumento político para decir ya vamos a vacunar de inmediato, ¿no? Claro, la imprudencia del político y de todos que queremos tener garantías. Pero bueno, eso hay que conciliarlo con el trabajo enorme de diseñar esa vacuna y de que la vacuna luego no defraude y produzca los resultados queridos, lo entendemos. Mire, uno de los voluntarios que se sometió a la prueba de la vacuna en cuestión ha generado una mielitis transversa y automáticamente el laboratorio dice que es una reacción adversa grave. ¿A usted le parece que es una reacción imputable a la vacuna? ¿Eso está más o menos claro? Yo no lo puedo juzgar. Lo que sí sucede es que entre las mielitis o entre las causas de patologías de este tipo, que además tampoco tenemos los detalles de cómo de grave es, y dicen que es aguda y tal, ni se sabe claro cuál va a ser su duración, pero entre las causas de esas patologías a veces hay infecciones por virus o por bacterias o por otros agentes microbianos, o sea que realmente estamos en presencia de algo que puede suceder. Hay que tener en cuenta una cosa que yo creo que es pertinente comentar en relación con esta vacuna. La verdad es que la experiencia que tenemos, la humanidad, de vacunas, desde que Pasteur hizo su vacuna para la rabia en aquellos episodios verdaderamente del siglo XIX, verdaderamente dramáticos, pues ha llovido mucho y tenemos muchas vacunas en uso, pero ninguna es una vacuna de vector vírico como es esta. Es decir, entre las vacunas que se están desarrollando frente al COVID y que están en la vanguardia, hay dos, una es la de ácidos nucleicos y otra es la de vacunas vectorizadas por un virus, por un adenovirus, como es el caso, y además es un adenovirus del chimpancé, que si realmente llegan a aprobarse, serían las primeras vacunas de esa naturaleza. Es decir, las vacunas que tenemos en uso son o el agente patógeno inactivado por el calor o atenuado en su virulencia o partes, fragmentos de ese agente que sirvan como antígenos. Esas son las vacunas que tenemos en uso. Vacunas de vector adenovírico, hay muchas en experimentación y hay muchas en estudio, pero ninguna existe ya esa consagración que supone el uso de años y en millones de sujetos a los que se les vacuna. Por eso esta novedad también obliga pues a estar atentos a ver si realmente todo esto llega finalmente a buen puerto. ¿Cuándo llegará a buen puerto? Cuando se produzcan los ensayos fase 3. Dice la OMS... Cuando se produzcan con éxito, claro. Claro. Señor Nombela, dice la OMS que hasta el 22 no contemos con la vacuna. No sé si se ha referido exactamente a eso. Yo no he leído la noticia en esos términos. La verdad es que lo que está bien diseñado son las fases 3. Ahora hay 9 proyectos en fase 3 que supone vacunar pues a decenas de miles de personas. Vacunarlas o administrarles un producto como si fuera la vacuna, pero que en realidad es nada, que es un placebo. Y comparar si realmente los vacunados están protegidos y en qué grado y de qué manera
y si los no vacunados se infectan con mayor frecuencia. Eso es un ensayo fase 3 y por eso están todos planeados en lugares donde la transmisión es mucho más activa. En España nos quejamos y estamos muy preocupados, pero hay mucho más actividad pues, en Estados Unidos, en países suramericanos, en la India, en sitios así. Ahí es donde están realizando los ensayos fase 3. Curiosamente, este caso de vacuna de AstraZeneca y Universidad de Oxford, el caso que motiva la paralización de los ensayos, ha sido en el Reino Unido, es decir, corresponde todavía a los ensayos de fase 2. Lo que pasa es que estamos en una modalidad acelerada de desarrollo de vacunas con esta pandemia, eso es cierto, y con ese motivo pues se están haciendo los ensayos incluso solapándose, porque los fases 2 lo que miran es precisamente la seguridad, es decir, si realmente administrarlo en personas es seguro. En la fase 3 ya es la que define la eficacia. Y dependiendo de esa eficacia se aprobarán o no se aprobarán. Nos faltan muchas cosas por ver, aun cuando nuestros gobernantes están diciendo no, vamos a vacunar en diciembre, ya verán. Nos faltan muchísimas cosas por ver, en pocos meses o en más tiempo. Y una de ellas es qué resultados dan los fases 3. Si realmente supone que las vacunas son eficaces, ¿en qué grado? Porque una vacuna 100% eficaz no va a existir, es una utopía pensar que va a existir. Algunas vacunas de las que tenemos en uso llegan al 90 y tantos % de eficacia, es decir, que más del 90% de los vacunados realmente están protegidos. Pero hay otras que lo son mucho menos, como es la de la gripe. Y la vacuna de la COVID ya se avanza que que alguna que tenga un 50% de eficacia, es decir, que el 50% de los que supuestamente se vacunen sean los que desarrollen inmunidad protectora, que con eso se aprobaría. Están enfocándose las cosas en ese sentido. Por eso creo que nos queda mucho por ver. Ahora no sé si esperar a 2022, porque la OMS también en otro momento ha dicho otras cosas. Y desde luego el mensaje este de no hay que alarmarse, pues es verdad. Yo me alarmaría más con vacunas como que no tenemos garantía de si hay algún efecto secundario, nos lo van a revelar, como son las de países en donde la transparencia es mucho menor. Ya. Me gustaría conocer su opinión, profesor Nombela, a propósito de esta polémica en torno a reducir los periodos de confinamiento cuando uno da PCR positivo. Ya sabe que aquí nos mantenemos en la versión clásica, en lo que se nos viene diciendo desde el origen, pero que hay otros lugares como Francia donde se tratan de acortar esos periodos. ¿Cómo lo ve usted? Pues es verdad que ese periodo de cuarentena de 14 días pues parece un poco una pretensión de máximos, un margen de seguridad muy grande. Claro, cuanto más seguridad se tenga, pues mayores garantías puede haber de que esos no son transmisores. Pero ya sabemos que el periodo en el cual uno puede ser contagioso, el grado de contagio en el que está y otras muchas circunstancias, pues pueden hacer cambiar un poco el criterio. Ya hace tiempo, ya hace bastantes semanas, que hay países que aplican cuarentenas de 10 días, y ahora pues algunos se están apurando un poco más, entre otras cosas porque quizá en esos periodos de 5 días se puedan repetir las pruebas y hacer un poco más de seguimiento, porque efectivamente estas cuarentenas tan extensas pues suponen una paralización de mucha gente y en muchos sitios, y estamos necesitados de manejar esta pandemia con la mayor eficacia posible, ya que no es posible de momento pues acabar con ella. Permítame comentar con usted una noticia del día de hoy que hay que lamentar. Es el fallecimiento de una víctima del COVID después de pasar un periodo de 141 días en una unidad de cuidados intensivos. Al final consiguió salir de la unidad de cuidados intensivos e inmediatamente fallece por lo que llaman los médicos una muerte súbita. Me dicen algunos profesionales que habría que cincelar en la memoria sanitaria una situación como esa. ¿Le parece a usted esto grave al punto de que se encienda una luz de alerta roja?
La verdad es que no conozco detalles de esa noticia porque la muerte súbita, pues naturalmente es conocida como un paro cardíaco mortal. Es sabido que hay personas que tienen patologías, a veces incluso desconocidas, y que se les puede producir ese accidente. Y claro, en una persona que ha estado 140 y tantos 141, sí. Claro, pues puede salir con tal circunstancias de debilidad cardíaca y demás que tal vez, pero no, yo no conozco demasiado de esa noticia y habría que esperar a ver cómo lo explican y cómo lo documentan. Supongo que los médicos que lo han atendido pues tratarán de sacar las conclusiones oportunas. La muerte súbita es conocida como un proceso que en algunas personas jóvenes que se ha producido, y todos tenemos en la mente algunos casos que han ocurrido y que han sido muy conocidos, pues hay una tendencia genética basada en la deficiencia de algunos genes que produce esa susceptibilidad. Por eso es importante a veces estas técnicas de cribado para detectar quién puede ser un candidato y detectarlo en las edades más jóvenes y tratar de prevenirlo, es verdad. Ahora, en este caso no puedo comentar más. Bueno. Sí es una noticia, desde luego, preocupante. Don César Nombela, le agradezco mucho su participación en el programa, como siempre. Muchísimas gracias y muy buena suerte para usted y para los suyos. Un placer, de nuevo. Encantado. Gracias. El balance sanitario que está por producirse, les cuento. Según el Ministerio de Sanidad, en estos momentos tenemos 8.866 casos vivos por COVID y en las últimas 24 horas se han producido 4.410 nuevos casos. Así es que los positivos siguen aumentando. No puedo contarles otra cosa que lo que hay, y lo que hay no es precisamente positivo en el día de hoy. Arrancamos el capítulo político con lo que podríamos llamar el resultado de una sesión de control al Gobierno. Quiero hacerles una reflexión. Una sesión de control al Gobierno se entiende, pues eso, una sesión de control de la oposición a los ministros del Gobierno y a su ejecutoria. Eso era antes. Ahora las sesiones de control del Gobierno se han convertido en una especie de sesión en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dedica a volar puentes con la oposición. Se dedica a tremendas acometidas contra el líder del Partido Popular y contra Ciudadanos también hoy, y contra. Así es que el supuesto apóstol de la unidad, pues la verdad es que se presta a operaciones un poco suicidas, un poco de colmillo retorcido en estas sesiones de control, en las que dice cosas como, oiga, es que Podemos cumple la Constitución y el Partido Popular no. Cosas así hemos visto en el día de hoy. Vamos a resumirles algunas de las cosas dichas por Pedro Sánchez en la sesión de control de hoy miércoles. Gracias al esfuerzo no del Gobierno, sino del conjunto de la sociedad, doblegamos la curva, mantuvimos al virus en la primera oleada más mortífera que sufrió la sociedad española. Lo hicimos en un ejercicio de unidad y en un ejercicio de cogobernanza inédito en la historia democrática de nuestro país. El honor desde este lado, desde las responsabilidades de Gobierno, de haber visto a 4 portavoces de su grupo parlamentario. Personas distintas, pero siempre la misma sustancia. Puño de hierro en guante de hierro también. A lo largo de esta última semana he propuesto a la oposición unidad. Unidad para desterrar de la lucha partidista la lucha contra un enemigo común que es el virus. Unidad también para arrimar el hombro, para aprobar unos presupuestos generales del Estado que son necesarios si queremos vehicular 140.000 millones de euros provenientes del Fondo de Recuperación, y unidad también para renovar las instituciones en nuestro país. Todo eso que relata usted, silencio, por favor, forma parte de algo que ustedes no han aceptado desde hace casi 3 años. Un gobierno de coalición de 2 izquierdas de este país, legal y legítimo. Ustedes están en la misma onda que el señor Abascal, en la onda en la que ayer su portavoz en el Senado nos dijo que no serían muleta de este gobierno, pero ustedes se equivocan, no es muleta, es su país. Eso es lo que yo le propuse, y lo que he recibido ha sido un no, y no un no cualquiera, señor Casado, un no absoluto. A mí me gustaría que usted rectificara esa posición, que tendiera puentes y que dejara de bloquear la renovación necesaria de las instituciones constitucionales.
Él va a lo suyo, aunque caiga quien caiga, a que le aprueben los presupuestos, vinculando cosas que hoy ha tenido un mentís fundamental de la Comisión Europea, que le dice, oiga, los presupuestos de España no tienen nada que ver con la adjudicación de los fondos de la recuperación. Pero él va a lo suyo, él lo enreda todo y él cualquier cosa que pueda ser arma arrojadiza la utiliza para arrinconar a la oposición, para que la oposición se repiense su no a los presupuestos que todavía nadie conoce porque nadie se ha dedicado a trabajar en ellos. Esa es la pura realidad. La defensa de Casado o el rifirrafe que han mantenido Sánchez y Casado, que tiene bastante valor informativo, la vamos a ver a continuación. La segunda oleada del coronavirus le pilló de vacaciones, igual que la primera le pilló convocando manifestaciones. El 5 de julio pidió a todos los españoles salir a disfrutar porque, según usted, la pandemia estaba controlada. Y usted se lo hizo. Se fue a tomar el sol a Lanzarote y a Doñana, pero la realidad que usted ocultaba es que el coronavirus sigue matando. Ayer a 78 personas y contagiando, ayer a 3.000. La verdad que intenta ocultar es que, a pesar de su propaganda, ha dejado atrás a millones de personas. Por ejemplo, 1,5 millones de parados que, según Eurostat, nos pone a la cabeza de Europa en destrucción de empleo, o a las 130.000 empresas que se han destruido, o a 96 de cada 100 autónomos que no ha cobrado prestación, o al 99% de solicitantes del ingreso mínimo que aún no lo ha recibido. Ha abandonado a las familias en la caótica vuelta al colegio y en las autonomías, y a sus sanitarios ante los rebrotes, a pesar de que la ley le mandata a usted como única autoridad frente a pandemias. Entonces nos puede contestar por qué dijo hace 2 meses que había derrotado al coronavirus y si va a asumir alguna responsabilidad. Gracias al esfuerzo no del Gobierno, sino del conjunto de la sociedad, doblegamos la curva, mantuvimos al virus en la primera oleada más mortífera que sufrió la sociedad española. Lo hicimos en un ejercicio de unidad y en un ejercicio de cogobernanza inédito en la historia democrática de nuestro país. Le ofrecí despolitizar la forma de elección del Consejo del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado. Lo rechazaron ayer, pero prefiere entregárselo a un partido imputado que arremete contra el rey y contra la justicia. Eso no lo filtran los WhatsApp, ¿verdad, señor Sánchez? Pero mire, usted no busca diálogo. Usted lo que exige es nuestra rendición incondicional, y no para gobernar mejor, sino para seguir haciéndolo mal, pero impunemente, sin oposición ni alternativa. El Partido Popular ha decidido no hacer nada, no arrimar el hombro, no ayudar a la sociedad española, no a este Gobierno, sino al conjunto de la sociedad. Ustedes utilizan argumentos de todo tipo. Ustedes vienen a decir, por ejemplo, si me permite el vicepresidente segundo, que Unidas Podemos no es un partido con el que ustedes puedan llegar a acuerdos, porque es un partido que propone cuestiones que están fuera de la Constitución. Y mire, es cierto eso. O sea, que Podemos acata la Constitución, pero el PP no la acata, según el presidente del Gobierno ha dicho esta mañana en sede parlamentaria. Bueno, pues no ha pasado nada, no ha pasado absolutamente nada. Él sigue con sus operaciones de colmillo retorcido y las sesiones de control han dejado de ser lo que se esperaba que fueran. Sesiones de revisión de la ejecutoria de los ministerios del presidente y de sus vicepresidentes. Qué pena de país. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos enseguida. La sesión de control ha dado algunos momentos de especial acritud o de especial relevancia por el tono. Uno de ellos ha sido el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal, el líder de Vox. Señor Sánchez, ¿piensa el Gobierno seguir anteponiendo su agenda ideológica a los verdaderos intereses de los españoles, de salud, de libertad, de seguridad y de prosperidad? Yo pensaba que a estas alturas usted ya habría salvado España. Es verdad que han pasado 42 días desde que anunció que iba a presentar una moción de censura, todavía no la ha presentado. No se preocupe, señor Sánchez, va a seguir teniendo el control al Gobierno que quiso prohibir durante la epidemia. Va a tener usted la moción de censura que le anunciamos que se presentará en el mes de septiembre, porque yo no miento como usted, y lo que no va a tener es nuestro pésame por la muerte de uno de sus cómplices de investidura después de una vida de terrorismo, la muerte voluntaria en una cárcel. Eso es lo que no va a tener por nuestra parte. Señor Sánchez, ¿se ha dedicado usted en los últimos meses, además de convertirse en el campeón mundial en cuanto a la peor gestión de la epidemia,
a romper en pedazos nuestra soberanía y a entregárselo a sus cómplices de investidura, a enfrentar a los españoles con los viejos odios y con peleas ideológicas, a arruinar a las clases medias y probablemente a condenar de una manera irremediable a los españoles más desfavorecidos. Hay 800.000 españoles sometidos a ERTEs porque el gobierno de la ruina y de la mentira que usted preside les prohibió trabajar, laminando sus bares, sus restaurantes, sus comercios y sus industrias. Han hundido ustedes el turismo, que era la joya de la corona. Han amenazado a las gentes del campo desde los ministerios. Han condenado a la industria del automóvil con el apocalipsis climático. Han atracado literalmente a los mismos autónomos a los que prohibían trabajar y facturar y han dicho a los jóvenes que no hay plan B para su futuro. Y mientras los españoles soportamos la ruina económica y nos enfrentamos a una nueva amenaza sanitaria y al miedo por nuestros hijos que vuelven a los colegios, vuelve usted de sus vacaciones, usted sí, de sus vacaciones de sultán, no nosotros, con sus obsesiones, repleto de ellas, como las de su vicepresidente que se quiere cargar la monarquía constitucional, con esa ley de memoria totalitaria también que anuncia la vicepresidenta, en la que quieren emplear 15 millones de euros que necesitan los españoles para quitarnos más libertades, con las políticas de género que nos enfrentan más, con la inmigración masiva y llenando España y nuestros barrios de inseguridad y de menas, y con mesas de diálogo al gusto de sus cómplices golpistas de investidura, señorías a los que ya quieren rebajar el delito de sedición. Son ustedes una catástrofe con patas para España. Señor Sánchez, preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años, el que ha provocado la mayor contracción del Producto Interior Bruto. El gobierno, sí señor Iglesias, en 80 años, la mayor destrucción de la economía, la mayor destrucción del PIB, la mayor deuda pública y la mayor división territorial. Y la tradicional ya cita entre Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno, y Teodoro García Egea, el secretario general del Partido Popular. A ver si se fijan en Iglesias, que ya presenta unos sospechosos michelines. Es que la vida burguesa en Galapagar, esas cosas, es lo que tiene. En fin, ha habido tantos festejos ahí que lo que dan son michelines a la vuelta al cole de los señores parlamentarios. Vamos a ver ese rifirrafe. Señores del Gobierno, ETA es una banda terrorista, no una banda de música, señor Sánchez, que hay que ver cómo le gusta a usted insultar al PP, pero a sus socios les cuesta describirlos. Somos el único país con indicadores negativos adelantados durante 2 meses. Somos el único país número 1 en paro juvenil. Somos los primeros en infectados. Señor Iglesias, sus asesores han cobrado este mes, ¿verdad? Pues hay mucha gente en el ERTE que no. Señor García Egea, lo primero, una cuestión de forma, creo que se nos entiende regular cuando hablamos con la mascarilla puesta. Si no le importaría vocalizar un poco más en su siguiente intervención, porque me ha costado entender algunas cosas. Silencio, por... Para ustedes, la pandemia no ha sido ni una crisis sanitaria, ni una crisis social, ni una crisis económica, sino básicamente una oportunidad para intentar hacer caer al Gobierno. Entiendo que usted no esté en esto, usted está en sus líos, en sus escándalos judiciales que le tienen muy ocupado, por eso quiere usted meter la mano en los jueces con la ayuda del señor Sánchez, porque hoy Podemos tiene la peor cantera, pero el mejor banquillo de la política española. Vino usted a ser el Robin Hood de la política española y ha acabado siendo el figurante en la foto del IBEX. Se le acaba el tiempo a usted y a su gobierno. Tic-tac, señor Iglesias. Bueno, ni que fuera Cánovas del Castillo, Demóstenes, el orador Iglesias, hay que ver, el orondo, orador Iglesias. Bueno, les presento ya a nuestro invitado, primer invitado presencial esta tarde, don Fernando Fanego, que es abogado, especialista en responsabilidades civiles. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Sergio. Lógicamente, la primera pregunta es del libro. ¿Cómo van esas reivindicaciones de las gentes que de buena fe llevaron al Tribunal Supremo sus quejas, sus querellas, sus denuncias, sus demandas por la mala gestión sanitaria? Pues lamentablemente paradas. Lamentablemente sin visos de continuidad, es decir, porque ahora mismo no tenemos absolutamente ningún tipo de dato que pudiera determinar que tuviera una salida. En su momento el Ministerio Público dijo que se iba a pronunciar al respecto. Todos sabemos de alguna forma cómo actúa el Ejecutivo y en este caso ya lo dijo muy claramente el presidente del Gobierno que quien mandaba sobre el Ministerio Público, entonces con lo cual pues de momento está paralizado todo. Es evidente que hay un montón de perjudicados que se van acumulando, puesto que las cifras reales de los fallecidos no coinciden lógicamente con las cifras que da el Gobierno, ni van a coincidir nunca,
Pero sí que la realidad es que los que nosotros ejecutamos ese tipo de procedimientos lo estamos viendo día a día, o sea, con lo cual lo que te digo yo es objetivo directamente, es decir, que hay mucho perjudicado y que muchos de los perjudicados no van a poder realmente ver resarcidos los daños que han sido producidos por la mala gestión del Gobierno. ¿Y por la dificultad en probarlos? Sobre todo porque la carga de la prueba la tiene la parte que reclama, es decir, es evidente. Bueno, vamos con uno de los asuntos que también tiene mucho que ver con la Fiscalía, con el Ministerio Público, un organismo que en el fondo es una marioneta en manos del Gobierno, lo sabemos. Se trata del asunto, la investigación sobre Podemos, sobre la financiación irregular de Podemos. Vamos a repasar qué es lo que parece que se va a caer de la mesa en el estudio que la Fiscalía propone sobre el pasado de... Cuando le preguntan a Iglesias por Neurona... ¿Qué es la empresa Neurona, por ejemplo? Sortea la pregunta. Si alguien tiene, insisto, alguna duda sobre los contratos que ha hecho Podemos y demás, que requiera toda la documentación. Pero la Fiscalía no lo hace. Insiste, la investigación sigue en marcha. Los de Podemos contrataron a la consultora para las elecciones del 28 de abril para asesorarles en la campaña, aunque el Ministerio Público tiene sus dudas y le pide al juez que se centre en ese contrato. No consideran justificados los gastos del partido con la empresa, más de 360.000 euros. Era él, José Manuel Calvente, el exabogado de los Morados, el que lanzaba las acusaciones. Ponía el objetivo en supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras de la nueva sede y también en salidas de dinero de la llamada Caja de Solidaridad. Unas denuncias por presuntas malversaciones en Podemos que ahora la Fiscalía se niega a investigar. Las considera rumores o suspicacias, pero se fija en Neurona y en su contrato con el partido. Una causa en la que están imputados la gerente de la formación, el tesorero, un responsable del Departamento de Finanzas y el director de comunicación de los Morados, y a la que la Fiscalía rechaza declarar la nulidad como pidió Podemos. Calvente señala que los trabajos de Neurona eran mero humo y que la empresa habría servido presuntamente para efectuar pagos en el extranjero a la empresa que estaría vinculada a Monedero. Ahora el caso sigue en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que investiga el caso de Podemos. Y además, el jefe de la asesoría jurídica de Podemos, José Manuel Calvente, declara mañana en la Audiencia Nacional en el caso sobre la denuncia falsa del asunto del robo presunto, que luego se ha demostrado pues dudoso, de Dina Busselham. ¿Hay un cambio en todo esto? Sí, hay un cambio interesante, y es que la fiscal general del Estado ha decidido apartar a los fiscales que tenían mucha relación con el departamento jurídico de Podemos, que habían concitado actuaciones, y ha cambiado todo eso de forma radical, y el que actuará como Ministerio Público va a ser Alejandro Luzón, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción. El pobre Calvente denuncia que está sufriendo todo tipo de presiones y amenazas para que su declaración no sea lo concluyente que espera el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, para decidir o no la imputación o la solicitud de imputación al Supremo de Iglesias. ¿Cómo lo ves? Pues que lo tiene muy complicado, señor Castejón. Es decir, su magistrado, la verdad es que en todo este tipo de procedimientos en los que, lógicamente, el Ministerio Público es garante de la seguridad jurídica, pues lo que se da uno cuenta es que ante los supuestos hechos de imputación de una serie de delitos que son muy graves, y por eso están ahí, la Fiscalía está actuando no en garantía de los derechos realmente del Estado de Derecho, sino realmente... de cooperador de parte. Sino de instancia de parte, con lo cual no es que... A ver, porque yo no he visto exactamente los autos y no puedo decir ni ningún solo documento y no me puedo pronunciar sobre ello, pero está clarísimo que de todo lo que supuestamente los hechos delictivos y que están en la Audiencia Nacional y en la mesa de la Fiscalía, pues está claro que no solo, es decir, hasta su propio responsable jurídico que llevaba las cuentas o los asuntos del partido lo denunció. Es decir, es evidente que abogado es decir, este señor Calvente es abogado, con lo cual es evidente, sabe lo que tiene que denunciar y qué forma lo tiene que denunciar. Ahora, que la Fiscalía ponga a tope, pues es lamentablemente el día a día lo que estamos viviendo con el asunto político. En la mesa del juez hay transcripciones de comunicaciones entre los abogados de Podemos y los fiscales ahora apartados del caso, en la que los fiscales les dicen a los abogados: no, hombre, no, así no,
déjanoslo que lo aderezaremos para que el juez se fije en lo que vosotros queréis, que es una supuesta denuncia por el robo tal que el partido de Iglesias quiere incorporar a que las cloacas del Estado iban contra ellos y se inventaron cosas. De todas formas es una especie como de, a ver, no trama, porque en realidad no se puede decir que es trama, pero sí que se ve de una forma clara. Es decir, que a ver, el Ministerio Público está para garantizar, como he dicho antes, la garantía de que se cumplan exactamente y rigurosamente la norma y el precepto. Es decir, para eso están. Es decir, no están para evitarlo, sino están para, lógicamente, ayudar. ¿Qué pasa? Que porque está así de alguna forma descrito en nuestro ordenamiento, tanto la parte de la defensa como la acusación como el propio fiscal, pues tienen que colaborar en el sentido de decir que lo que se trata es de esclarecer lo máximo posible para que el magistrado, o el tribunal en este caso, pueda decidir sobre un tema en concreto. No urdir a favor de parte. Pero no, efectivamente, y era tal. Entonces, con lo cual, si las primeras trabas que te ponen, independientemente de la prueba que luego vayas a probar o vayas a tratar de probar en la fase oral de la vista, a ver, las pone el Ministerio Público, pues ya estamos poniendo una traba brutal a una garantía que debía estar, lógicamente, garantizada, que no se está cumpliendo. Bueno, o que supuestamente no se está cumpliendo. Cambiamos de asunto. Al PP le crecen los enanos. Después de que la Fiscalía Anticorrupción, este mismo Alejandro Luzón, pida la imputación de Jorge Fernández Díaz y también la imputación de Dolores de Cospedal por las actividades pseudoespionaje que las cloacas del Estado produjeron en el entorno del que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, pues ahora también le aparece un fuego interno. El fuego que abre Cayetana Álvarez de Toledo, que no está nada contenta con que la hayan apartado, no la dejen ir a tertulias y tampoco la dejen ir a los plenos, que la consideran una diputada de base, una calientaasientos y poco más. Bueno, y ha hecho declaraciones y le enciende otro fuego a Pablo Casado. Pedí formar parte de ese 50% del grupo parlamentario con derecho a acceder presencialmente al Pleno, a votar de manera presencial y también a participar, por ejemplo, en la sesión de control, ¿no? Asistir a la sesión de control. Pero tampoco pudo ser. Según me explicó la dirección del grupo, solamente van a asistir los 44 más importantes del grupo, los 44 más importantes. Pero yo sigo pensando que la política puede ser una actividad adulta, digna. Grave, ¿no? Yo creo que gravísimo. Es decir, yo creo que en este caso Pablo Casado y sobre todo su jefatura, yo creo que ha actuado de una forma, yo creo que en este caso torpe para mi humilde entender. Es decir, el Partido Popular está demostrando que es el primer partido que es capaz de destruir a sus propios gladiadores. Es decir, sí, a los que saca la arena y a luchar contra el enemigo, son el primero que trata de, en el momento que descubren que tiene una capacidad de poder abatir al adversario, como que, no sé si lo llamaría Xavier como un complejo, no complejo, pero como una especie como de decir, quizá mejor no destacar tanto. Son los primeros. Entonces no entiendo la postura del Partido Popular, porque en realidad es el primer partido de la oposición. A eso el Fari le llama ser blandengue. Seguro que habrás visto ese vídeo glorioso. Numerosas veces. Quiero presentarles a todos ustedes, a ti también, y yo de verdad que lo he conocido hace muy poco rato, a don Indalecio Gutiérrez. Indalecio Gutiérrez Salinas, que es diputado del PSOE por Almería y gran activista en Andalucía de lo que fue la ley de la violencia de género. Este era de los que iban pues reclamando dureza para el trato y tal de los agresores de la mujer, etcétera, etcétera. Su vida cambió el día 24 de agosto, porque el día 24 de agosto fueron a su casa y lo detuvieron. Lo detuvieron porque había una denuncia. Se pasó la noche en el cuartelillo, que es una de las consecuencias de esa ley de violencia de género, por una denuncia interpuesta por su esposa, por su mujer, y que pues al poco que la empezaron a investigar, esa ley que pim pam pum y a dormir al cuartelillo le fue aplicada. El análisis de los hechos, bastante suerte ha tenido, que en fin, el análisis de los hechos priorísticos pues ha determinado que fue una denuncia falsa. Tampoco había parte de lesiones, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿se habrá dado cuenta su señoría del manicomio en el que nos ha metido la ley de violencia de género? Esa que tortura a cientos de miles de españoles y que hace que, como a él,
te puedan detener una noche por una denuncia que luego acaba siendo, en este caso, falsa. Es que es realmente injusto, Xavier. Es decir, el problema está en que aquí las garantías que de alguna forma están cubiertas a cualquier individuo que vive en su territorio nacional soberano deben estar cubiertas, sea igual de independiente el género, masculino o femenino. Y decir, y violencia de género, en el caso concreto del que estás comentando, el que estamos comentando, pues es evidente que es fruto, no este caso, que este caso lógicamente es una persona conocida de una cierta relevancia y de vida pública, pero la cantidad de casos que ha habido de gente inocente que ha tenido que pasar, lógicamente, una noche hasta pasar a disposición del juez, ¿sabes?, por una consecuencia de una denuncia falsa. Bien, es verdad, y tengo que advertirte en el tema o sobre todo a los televidentes, decirles que, que en los juzgados de violencia de género hay, aparte de un departamento psicosocial, existe una cosa que se llama el forense, que es el que evalúa, lógicamente, los daños. Bien, es verdad que los daños se pueden producir de una forma u otra, es decir, de una forma violenta, a través de un traumatismo, es decir, que deja o a través de la violencia moral, es decir, de la continuidad en la violencia moral, con lo cual eso puede llegar a afectar a muchas personas. Pero claro, ese tipo de ley, concretamente la ley que fue modificada, pues perjudica seriamente a un género nada más. Es decir, que, a ver, las denuncias, y por supuesto que las denuncias que ha habido, que también las hay, al contrario de que pueda sufrir una persona, un varón, violencia de género, que también pueden existir y existen, pues claro, son mínimas. Es decir, que no es compensado. Pero hay muchos procedimientos de divorcio en los que las señoras que los promueven, en los despachos de abogados que las protegen, les aconsejan que hagan denuncia por maltratos. Es que, a ver, no es que te garantice el éxito y de la pretensión de la parte que esto lo alega, ¿no? Pero sí que es verdad que es un índice, pues claro, lógicamente, que tienes entre medias de una decisión, de una separación contenciosa, que haya violencia de género entre las partes, de los cónyuges, pues está clarísimo. Y si eso se prueba, claro, lo que pasa es que, como lo hemos hablado antes, es decir, tú tienes que probar que efectivamente ha habido agresión. Y la agresión no tiene por qué ser traumática en el sentido de un tortazo, un puñetazo, y que deje algún tipo de secuela o señal visible, sino que puede haber muchísima violencia de género, pero indistintamente en cualquiera de los dos géneros, Xavier. Es decir, que nosotros en el despacho hemos visto situaciones contrarias a las que a lo mejor el hombre es el que denuncia realmente, no la vejación, pero sí de alguna forma la exclusión de muchas cosas que lógicamente moralmente puede afectar. Eso no importa. Es decir, esta ley es, lógicamente, entendemos, o yo entiendo humildemente también, que no es equilibrada ni es ecualitada para los demás. Desde luego, y que luego genera un estigma sobre la persona que ha sido denunciada, aunque sea una denuncia falsa, muy difícil de resolver en la actual sociedad. Es una secuela social que deja para muchos años. Es decir, sobre todo porque a raíz de esta situación, en el momento que sales del calabozo y en el momento tal, empiezas como a decir, madre mía, respiras, a la gente que le ha pasado, pues tienes que respirar hondo y decir un nuevo comienzo, y yo sé con quién estoy tratando. Lo que pasa es que la justicia tampoco, en este sentido, es equilibrada. Tienes que ir muy bien armado, ir con una defensa que realmente sepa hacer las cosas, y sobre todo tratar de que lógicamente, si es falsa la denuncia, se revierta, lógicamente, la acción, es decir, contra la persona que denuncia falsamente. Ya, eso también flaquea. No, pero es evidente, claro, porque no está compensado. Claro. Bueno, vamos con la operación Colmillo Retorcido, que es la que el PSOE maneja. El PSOE tiene un objetivo, que es derrocar a la presidenta de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Claro que sí. Lo demostró una vez y ahora lo ha vuelto a demostrar. ¿Quién arranca la mecha? La mecha la arranca el delegado del Gobierno, Franco. Ya le conocen todos porque es el que autorizó la manifestación feminista, siendo que a sus trabajadores en la delegación del Gobierno les tenía prohibido ir a trabajar, les obligaba a ir con mascarillas y tal. Todas esas medidas que se tomaron dentro de la delegación no se tomaron en beneficio de los madrileños. Ya hubo lo suyo sobre el ciudadano Franco, salió bien parado por lo justo, pero hacía unas declaraciones ayer en las que ponía claro que seguía tejiendo para una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Nosotros creemos, sinceramente, que nos sobran motivos para presentar una moción de censura, sinceramente. Le sobran los motivos, pero la van a presentar. Los motivos, pero ahora mismo
ahora mismo, y respeto todas las opiniones que se producen dentro del partido y fuera también, sobre qué es más irresponsable, presentar una moción de censura ahora en plena pandemia o dejar esta gestión de la pandemia en manos del actual gobierno, PP y Ciudadanos. No olvidemos que está gobernando también Ciudadanos, que a veces ignoramos que Ciudadanos apoya a este gobierno y forma parte del mismo. Sinceramente, creo que este gobierno se merece una moción de censura. Desde luego, Ciudadanos es el pivote, es al que se le va a dejar entrar o no según cómo se porte en ese mundo de los progres que dirige y controla Pedro Sánchez. Ya lo intenta Inés Arrimadas. Algunas veces, como hoy, le dan coces en el Congreso de los Diputados. Hoy su hombre en Madrid, Ignacio Aguado, cerraba por ahora esa posibilidad de la moción de censura. Le escuchamos. ¿Ustedes creen realmente, y esta pregunta se la hago también en primera persona al secretario general del Partido Socialista, al señor Franco, que la principal preocupación de los madrileños hoy, ahí en la calle, es la moción de censura del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid? Yo le garantizo que no es la principal preocupación de los madrileños. Bueno, no estaría yo muy tranquilo si fuera Isabel Díaz Ayuso, porque es el gran objetivo, tener un gobierno socialista en Madrid. Es la taifa que le queda al gobierno. Es evidente que, lógicamente, sobre todo porque ha demostrado, simplemente por la gestión de lo que ha hecho la pandemia y la gestión que ha hecho sanitaria la Comunidad de Madrid sobre los madrileños y sus ciudadanos, pues ha sido ejemplar en comparación con otras, en el que tomó las primeras medidas a la hora de tratar de combatir de una forma directa los contagios, la propagación de la enfermedad, que todavía, por otro lado, tampoco desconocemos. Pero está clarísimo que el PSOE le ha dejado, como si dijéramos, la alfombra roja para que se pueda presentar la moción de censura. Creo que es de las mejores gestiones que ha hecho, y no lo digo porque tenga simpatía por el Partido Popular ni por nada en concreto, pero sí que es verdad que la ha dejado en franco bordo, como se suele decir, muy facilón el camino para presentar la moción de censura. Por otro lado, el señor Franco, me hace gracia las declaraciones que hace, porque de la delegación de gobierno no solo se permite que el día 8 se haya producido una de los motivos por los que ha podido haber más contagios, puesto que no se va a poder... La bomba vírica. Nunca se va a poder probar eso, pero sí que es verdad que él permitió esta situación, y por supuesto que el mismo día, y podrán decir, y hay ríos de tinta sobre el tema de la misma fecha que coincidió en la Plaza de Toros de Carabanchel, la concentración de Vox, ¿no? Pero sí que él es el responsable. Igual que es responsable este mismo señor de la delegación de gobierno, de que en determinados momentos, cuando la gente se manifestaba de una forma pacífica y, por supuesto, guardando las medidas de seguridad que ellos mismos exponían, como por ejemplo decir el poder salir con tu coche, con tu vehículo, es decir, que se han detenido personas por llevar una bandera de España. Sí. Y se han detenido, y ese tipo de directivas y de directrices las da directamente el mismo organismo. Es evidente. Me gustaría comentar dos decisiones del Tribunal Constitucional, que es uno de los tribunales más relajados que hay en España. No está compuesto exactamente por jueces, pero bueno, tiene valor lo que deciden ahí. Ahí han decidido hoy no admitir a trámite un recurso de Vox contra que Pablo Iglesias se siente en el CNI. Esto lo han descartado. No sé muy bien cuál es el criterio, pero no lo han admitido. Sin embargo, han admitido, un poco tarde, porque las elecciones en Cataluña, fueron en 2019. Bueno, pues ya saben que hubo varios recursos sobre la manera con la que los consellers de la Generalitat tomaron su cargo, el juramento. El juramento fue una especie de charlotada, una broma, y fueron al Constitucional para que les obligara a hacer un juramento en forma. Han pasado tanto tiempo que casi nadie se acuerda, pero el Constitucional ahora admite a trámite esos recursos sobre la jura de los índepes de la Generalitat. Este tribunal todavía tiene por resolver si el estado de alarma valía o no valía, o se excedieron en su tal. Y acaba siendo un enemigo de la sociedad española, porque lo que se espera de un tribunal constitucional es que poco después de que, o durante el estado de alarma, se pronuncie. Y no lo hace, y pasan los años. Hay un recurso sobre el aborto que lleva más de 10 años. Sí. En fin, bueno, oiga, esto es un cachondeo lo del Constitucional. Hay cosas que, el máximo tribunal en nuestro país está específicamente para
estudiar los preceptos y las normas que van en contra del individuo, es decir, que se de la vulneran admisión de los de la recursos, derecho. Pero la... se supone. Claro. Pero en este caso, pues es evidente que, es como todo. Pues en un elefante va despacio. Pues sabes que un elefante puede correr mucho, pero normalmente es que corre mucho más una gacela o corre más un guepardo, ¿no? Un leopardo. En este caso, se admitió tarde, cuando tenía que ser, lógicamente, mucho antes, pero van así. Es decir, tiene un trámite, lo que es el íter procesal del Gran Ministerio y de esa declaración del Tribunal, y lógicamente lleva sus pasos. En el caso concretamente del nombramiento y la forma del nombramiento del consejero, lógicamente, si no es constitucional, es que no se adapta al fundamento de la ley y del ordenamiento jurídico español. Está clarísimo que tenía que haberse pronunciado mucho antes, o admitir a trámite, es decir, agilizar el procedimiento. Ahora tarde, nadie se acuerda. Nadie se acuerda, efectivamente. Nadie se acuerda, y cuando no lo cajonean por 10 años, como con el recurso sobre la ley del aborto, que en fin, que habrá que hacer, dedicarle un espacio informativo el día que salga espero que salga algún día la resolución del Constitucional. Bueno, vamos sobre pasos andados, ayer en el Senado por el propio presidente Pedro Sánchez, a una de las tremendas polémicas desatadas hoy en diferentes ámbitos. Se trata de esas sentidas palabras del presidente, mirando siempre hacia abajo, dirigidas a Bildu, por el suicidio de un etarra llamado Igor González Solá, que, por cierto, esto fue acusado y cumplía condena por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, nada más y nada menos, que en la prisión vasca de Martutene decidió suicidarse. ¿Qué hizo Sánchez en el Senado? Vamos a recordarlo. Me quería referir al caso de Igor González Solá, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero, antes que nada, decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Como ustedes saben, instituciones penitenciarias tienen un protocolo de prevención de suicidios que fue revisado en el año 2014. Ese protocolo permite detectar, prevenir y tratar este tipo de conductas. En el conjunto de los países miembros del Consejo de Europa, señoría, la tasa media de suicidios en prisión está en 7,2 por cada 10.000 internos, según me ha comentado el ministro del Interior. En España ahora mismo está en el 6,4. 7,2, 6,4. Es evidente que cualquier cifra por encima de cero, pues lógicamente debe obligarnos a seguir mejorando, y así lo hacemos. La legislación penitenciaria de nuestro país se basa en un sistema de tratamiento individualizado, que usted sabe, de cada recluso. De ese modo se determina el grado y el centro de cumplimiento de la condena, con revisiones periódicas, cada 3 o 6 meses. El estudio individualizado de los casos de presos vascos ha dado lugar a 90 actuaciones realizadas por el Gobierno respecto de personas condenadas por terrorismo. 90 actuaciones. Bueno, todo tipo de contentos a Bildu. Hoy lo ha añadido a esto, ha añadido Marlaska. Oiga, que es que hay 93 presos etarras que han tenido beneficios penitenciarios. Pero ese pésame tan sentido a un terrorista vinculado al asesinato de Miguel Ángel Blanco en el Senado, con la cabeza gacha, como el que pasa por unas orcas caudinas, es muy relevante y no ha pasado desapercibido, y hoy Sánchez se ha llevado su merecido porque le han llovido los reproches tanto en el Parlamento como fuera del Parlamento, de todas las organizaciones de víctimas, de las asociaciones de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar algo de esas críticas a Sánchez por lo que dijo. El 5 de julio pidió a todos los españoles salir a disfrutar porque, según usted, la pandemia estaba controlada. Y usted se lo hizo. Se fue a tomar el sol a Lanzarote y a Doñana, pero la realidad que usted ocultaba es que el coronavirus sigue matando. Es que, a pesar de su propaganda, ha dejado atrás a millones de personas. Por ejemplo, 1,5 millones de parados que, según Eurostat, nos pone a la cabeza de Europa en destrucción de empleo, o a las 130.000 empresas que se han destruido, o a 96 de cada 100 autónomos que no ha cobrado prestación, o al 99% de solicitantes del ingreso mínimo que aún no lo ha recibido. Ha abandonado a las familias en la caótica vuelta al colegio y a las autonomías, y a sus sanitarios ante los rebrotes, a pesar de que la ley le mandata a usted como única autoridad frente a pandemias.
va a tener usted la moción de censura que le anunciamos que se presentará en el mes de septiembre, porque yo no miento como usted, y lo que no va a tener es nuestro pésame por la muerte de uno de sus cómplices de investidura después de una vida de terrorismo, la muerte voluntaria en una cárcel. Eso es lo que no va a tener por nuestra parte. Además de convertirse en el campeón mundial en cuanto a la peor gestión de la epidemia, a romper en pedazos nuestra soberanía y a entregárselo a sus cómplices de investidura, a enfrentar a los españoles con los viejos odios y con peleas ideológicas, a arruinar a las clases medias y probablemente a condenar de una manera irremediable a los españoles más desfavorecidos. ¿Cómo piensa resolver el Gobierno los retrasos e incumplimientos en las ayudas prometidas a la gente durante el estado de alarma? La vuelta al cole, cobrar el ERTE y cobrar el ingreso mínimo vital para comer. Ante este drama, lo que los españoles necesitaban era un gobierno solvente y bien coordinado, y ustedes no tienen ni lo uno ni lo otro. Lamentablemente parecen ustedes mucho más la versión 2.0 del camarote de los hermanos Marx, como les dijo el señor Felipe González. Bueno, permítanme que les presente a don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Daniel, ¿cómo han sentado entre las víctimas las palabras de Sánchez para con el etarra suicidado? Bueno, pues han sido unas palabras que han sentado fatal, muy mal. La verdad es que no ha sido muy apropiado sus declaraciones, y yo el adjetivo que le calificaría es de miserables. Miserables y miserable el que lo ha dicho. Mezquindad absoluta y mezquino el que lo ha dicho. Porque lo que no puede ser es que a lo largo del año la media de suicidios en las cárceles son cerca de un centenar. Y no se acuerde de un solo nombre de presos comunes que tienen muchos menos delitos sangrientos y más bien no tienen muchos de ellos, de los que se suicidan. No ha tenido ni un solo recuerdo, nunca en su vida. Pero lo peor no es eso, sino que nunca se ha acordado de una víctima del terrorismo de ETA en todo su periodo de legislatura. Nunca le he escuchado decir el nombre de una sola víctima de ETA en un medio de comunicación, y menos en una institución como el Senado o el Congreso de los Diputados. Y lo triste es que tampoco se ha acordado ni siquiera de sus compañeros asesinados por ETA en ningún momento, ¿no? Por tanto, una persona que es así, que su objetivo básicamente es conseguir el apoyo presupuestario de los herederos de ETA, pues bueno, si quiere venderse de forma tan rastrera, allá él. Yo espero que algún día lo paguen las urnas. Y luego ha venido el apaño, la muleta de Marlaska. Marlaska que dice, hombre, oiga, Bildu, que hay 93 presos que han disfrutado de beneficios penitenciarios. Sí, es cierto que Marlaska, desde luego, el recuerdo que tenemos de él tampoco va a ser muy bueno, ¿no? Pues por la sencilla razón de que él es una persona que tuvo un comportamiento bastante positivo con las víctimas del terrorismo en su periodo como juez, y desde luego se volcó, pero desde luego como político está siendo nefasto. Y la política penitenciaria está defraudando mucho a todas las víctimas del terrorismo por la sencilla razón de que está incumpliendo todo lo que prometió. Él dijo que no acercaría a presos asesinos con delitos de sangre y lo está haciendo, ya lleva más de una decena de ellos. Y luego tienen beneficios penitenciarios. Dice que se acogen a la legalidad penitenciaria. ¿Cuál es la legalidad penitenciaria? Bueno, yo me acojo a la legalidad de mi trabajo, de mi familia, y eso no es ninguna legalidad, es una normalidad, básicamente. Hombre, solo faltaba de que un preso etarra no se acogiera a la legalidad de una prisión. Vamos, es que parecería mentira, ¿no? Y esa parece ser la justificación, ¿no? Que el hecho de estar allí y convivir en la cárcel sea suficiente como para poder acercar o beneficiar a un terrorista con delitos de sangre. Daniel Portero, muchísimas gracias por participar en el programa. Te deseo a ti, en nombre de todas las víctimas, pues, que sepáis que estamos con vosotros y que desde luego nos parece una vergüenza lo dicho por Pedro Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, siempre. Bueno, pues tu opinión.
me comentabas antes que se fijen todos en los gestos. Si podéis poner las imágenes de Pedro Sánchez siempre mirando el papel en el que tenía escrito cómo tenía que dar el pésame a Bildu. Sí, de una forma, la muerte de tal, significativo, humillada, de una forma humillada, es decir, bajando la cabeza y demás. Yo, lógicamente, no soy experto en lenguaje corporal, pero lo que me parece es que está la aberración, que me parece hasta incluso cada vez que despierto por las mañanas que estoy viviendo en un sueño. O sea, porque no doy crédito que el presidente de un gobierno pueda estar de alguna forma conforme con lo que ha vivido hasta sus propios, como decía Daniel Portero, sus propios compañeros que han vivido la violencia terrorista de esta banda y de esta lacra. Es decir, que es que me encantaría saber qué pasa por la cabeza de este señor. Todo para conseguir que le aprueben los presupuestos los de Bildu. Está clarísimo, pero le va a jugar una pasada y espero y deseo que en las urnas, por supuesto, se vea recompensado todo esto. En fin, qué cosas, ¿verdad?, en lo que está España. Don Fernando Fanego, un placer enorme tenerte en el programa. Gracias. Pues vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Déjenme que apele al deseo de defender sus libertades y sus derechos. Ojo que están en peligro. Y les quiero apelar a que llamen por teléfono al Club de Amigos de Intereconomía para involucrarse con una pequeña aportación. No les pedimos mucho, simplemente una pequeña aportación para hacer que este medio crezca. Que este medio, que ya tiene un enorme éxito en términos de audiencia, pueda garantizar su crecimiento, llegar a más lugares y él estar pues, más pendiente de dar informaciones que solo las van a encontrar aquí. Porque la verdad es que, en fin, el tratamiento de mis colegas, mañana les prometo que les cuento lo que decían algunos medios de comunicación a propósito de la pandemia antes de que se decretara el estado de alarma, para que quede en su memoria. Bien, dicho esto, y tienen ahí el teléfono, solo queda descolgarlo e involucrarse con este proyecto de libertades, porque lo necesita el país y porque lo necesitan ustedes. Esto es un ganador-ganador. Bien, hoy ha pasado una cosa en el Congreso muy relevante y es que el diputado de Vox, Ignacio Garriga, decía en una de sus intervenciones en la Cámara, hablaba del gobierno criminal. Vamos a escucharlo. Señores de Ciudadanos, siempre prestos a ayudar a este gobierno criminal con el mantra de la utilidad. ¿Útiles a quién, señora Arrimadas? ¿Útiles a un gobierno responsable de la muerte de más de 50.000 compatriotas? ¿Útiles a un gobierno que ha instaurado la infame mesa de la traición al conjunto de la nación española? Gobierno criminal es lo mismo que monarquía corrupta, que no dijo. Le pido que lo retire, por favor. Simplemente me he limitado a describir los hechos de una gestión negligente que ha ocasionado la muerte de más de 50.000 compatriotas. Se retirará del diario de sesiones. Bueno, pues después de ese incidente no menor, a Vox le han llovido un capazo de insultos desde todo lo que es el mundo de Pedro Sánchez y sus aliados. Vamos a verlo. Ustedes fueron a nuestro país a sembrar vientos con su mensaje de odio machista, xenófobo, racista y ultraespañolista. Yo creo que aquí tenemos un ejemplo en la iniciativa que presentan hoy desde el grupo Vox de un ejercicio de irrealidad, victimismo y propaganda. No haremos juego a la ultraderecha y al neofascismo y en este caso al neofranquismo. Algunos de sus representantes alienten, como hemos escuchado repetidamente, el golpismo, amenacen e injurien a personas del gobierno, criminalicen a los inmigrantes o nieguen la violencia machista. Señoría, el feminismo ayuda a vivir. Sus ideas racistas y machistas están, como le decía antes, fuera de la ley. De menos a más, terminando por la ministra Irene Montero. Don Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del Grupo Vox en el Congreso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, y a todos los televidentes de Toro Televisión. Muchas gracias. ¿Ladran, luego cabalgamos o cómo es esto? Bueno, los que ladran, efectivamente, son gente que consideramos pues un extracto de lo peor de la sociedad española. El hecho de que haya tantos de ellos representando a españoles en el Congreso no nos tiene que hacer perder de vista que Vox es un partido que ha venido justamente a combatir a personas de ese calaje, de ese pelaje,
y que en el fondo, aunque sean muchos en el Congreso, representan realmente a pocos españoles. No olvidemos que todos los independentistas juntos, todos los separatistas juntos, todos esos partidos que suman tantos colores y tantos números, no son más que la mitad del votante o del número de votantes que tiene Vox. Así que nosotros estamos absolutamente enfrentados a esa gentuza de Bildu, de Compromís, todos esos enemigos de España, de BNG, y que nos insulten, pues no tiene nada de particular. No lo tendría si no fuera porque el vicepresidente, que hoy ha estado al frente de la Cámara, lo ha tolerado sin mayor importancia. Pero eso sí, cuando Ignacio Garriga ha hecho mención a la labor de este gobierno, que ha llevado, como él ha dicho, a 50.000 compatriotas a la muerte, pues nos ha conminado a que lo retiramos el día de sesiones, cosa que Garriga se ha negado y ha dicho que lo retirará él. Bueno, da una idea del pelaje moral también de este auténtico aparachic del PSOE, que es nada más y nada menos que vicepresidente del Congreso y que hoy circunstancialmente estaba presidiendo la sesión. ¿Qué le ha parecido a usted que el presidente del Gobierno se dedique en el Senado a dar el pésame a Bildu por el suicidio de un etarra? Bueno, me parece bien porque define lo que es. Yo creo que es mejor que la gente no se oculte, ¿no? El presidente del Gobierno, el secretario general del Partido Socialista, es un aliado de Bildu y como es un aliado de Bildu, pues tiene que rendir pleitesía a los llamados héroes caídos de ese grupo terrorista, en este caso, pues una persona que se ha suicidado en la cárcel. Lo que hemos escuchado hoy de Bildu en el Congreso ha sido absolutamente intolerable, pero como todo en este momento en el que todo está al revés, los buenos son malos, los malos son buenos, lo correcto es incorrecto y lo incorrecto es correcto, pues se tolera y parece que es normal. Y que ayer el presidente del Gobierno tuviera palabras de condolencia por un terrorista que tanto daño ha causado en España y no haya tenido ni una sola palabra pues por un guardia civil que sufrió un atentado antes de ayer en la lucha contra la droga y que ha perdido un brazo, o contra tantos y tantos españoles que han muerto con motivo del coronavirus y con motivo también, lógico, de la pésima gestión de este gobierno, pues da cuenta de la catadura moral de quien hoy preside temporalmente el gobierno de España, por desgracia. Bueno, déjame preguntarle a propósito de cómo va el escenario de intención de voto de Vox respecto del Partido Popular. La pregunta se la voy a concretar. ¿Le van ganando terreno al Partido Popular? Bueno, nosotros no tenemos como rival en el punto de mira al Partido Popular. Nosotros hemos venido aquí a combatir a la izquierda y al nacionalismo o al separatismo. Es verdad que por el camino nos vamos encontrando con partidos de todo tipo que, instalados en un relativismo moral, deciden no combatirles a ellos y nos intentan llevar la contraria de nosotros. No nos preocupa y no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es la izquierda y el nacionalismo, el separatismo, que son dos auténticos cánceres que tiene España hoy en día en la política y con los que hay que ir poco a poco librando y ganando una batalla cultural que nadie más está queriendo dar. Pero nosotros en la política, programas como el suyo en los medios de comunicación y muy pocos más, pero muchos españoles que nos apoyan, estamos en esa batalla cultural que vamos a dar todos los días de nuestra vida, pese a quien le pese, y siempre con valentía, no como hacen otros. Hoy Santiago Abascal ratificaba la voluntad de Vox de presentar la famosa moción de censura dentro del mes de septiembre. ¿Nos puede concretar cómo, cuándo se habló de que su puerta, la puerta de Abascal, estaba abierta para que alguno se sumara a la moción? ¿Cómo ha ido eso? ¿Hay alguien que haya llamado a esa puerta? ¿Qué esperan ustedes? Y sobre todo, ya entendemos que hay mociones de censura que se presentan no por interés a corto plazo en lo político o por mejorar en no sé qué estándar electoral, sino porque uno cree de corazón que debe hacerlo ante la situación que presenta el país. Pero, ¿qué nos puede contar de esa moción de censura? Es así. Las condiciones que estableció el presidente Santiago Abascal en el mes de julio se mantienen. Él lo que dijo fue que se presentaría a lo largo del mes de septiembre, cosa que mantenemos, se presentará a lo largo del mes de septiembre. Dijo también que él estaba dispuesto a liderarla, cosa que se mantiene, está dispuesto a liderarla, y que si encontrábamos algún candidato que fuera capaz de generar más consenso que el propio Santiago Abascal, en una, digamos, demostración de generosidad inaudita en el mundo político, que estaba dispuesto a hacerse a un lado y dejar paso a alguien que, como digo, concite mayor capacidad de lograr más votos en el Congreso de los Diputados. Todavía no hemos encontrado a nadie que sea capaz de concitar ese consenso. Hemos hablado, eso sí, con gente muy diversa, de partidos muy distintos. Algunos se sorprenderían de lo que estamos escuchando, pero todavía no hay ninguna novedad en ese frente. Si encontramos una persona que, como digo, sea capaz de generar ese consenso, será esa persona, y si no, pues será Santiago Abascal, que a mí me parece el mejor candidato posible y que, en cualquier caso, como ha dicho, se comprometería a convocar elecciones una vez fuera nombrado presidente del Gobierno,
a convocar elecciones inmediatamente, cosa que, por cierto, fue lo que prometió en su día Pedro Sánchez, pero no cumplió. Nosotros somos distintos, el interés que nos mueve es muy distinto del interés partidista y personalista de Pedro Sánchez y, por tanto, como pensamos que esto es lo mejor para España, lo haremos con independencia de la medición de si esto va a tener o no va a tener éxito. Cosa que yo entiendo que deja completamente sorprendidos a los viejos y nuevos políticos que muy rápidamente asumen las peores guiños y las peores formas de trabajar de la política, pero nosotros somos una cosa distinta y no nos guiamos por ese tipo de parámetros. Hay algunos políticos que piensan, entre ellos Teodoro García Egea, en unas declaraciones tal vez un tanto apresuradas, cuando ustedes anunciaron la moción de censura, inmediatamente le hizo declaraciones en el sentido de que eso era como darle un balón de oxígeno a Sánchez, dando por hecho que iban a perder la moción de censura. En cualquier caso, ¿usted cree que por algún resquicio Sánchez puede beneficiarse de esa presentación de la moción de censura? Pues tienes razón que fue una cosa un poco apresurada. Yo creo que en el Partido Popular no dominan todavía muy bien el lenguaje de las redes sociales y a veces tuitean sin pensarlo mucho, sin reflexionar. No es un partido que esté alineado con ese mundo fresco y rápido de redes sociales, no se les da bien y cometen errores de ese tipo, ¿no? En cuanto a si se está dando un balón a Sánchez, yo no sé si señor García Egea lo que prefería es que se lo diéramos a Zapatero, que es lo que está haciendo él, reuniéndose con él, o efectivamente si prefiere que se lo demos a Sánchez, como se lo está dando el Partido Popular, a base de reuniones más o menos ocultas todo el verano para intentar negociar cosas que solo se han desmontado por dos motivos. Primero, porque la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, que viene muy vinculada a su denuncia de que no se puede pactar con este Partido Socialista, ahora le dejaría en demasiado buen lugar a la exportavoz si se demostrara, como ya decía, que se estaba negociando de una manera indigna. Y segundo, porque nosotros lo estamos denunciando. Solo porque se les ha pillado y porque se está denunciando es por lo que finalmente no ha llegado a un acuerdo al que hubiera intentado llegar. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna duda. Nosotros somos el único partido que es una oposición firme e inequívoca ante el gobierno socialcomunista más peligroso para España, el peor gobierno posible en el peor momento posible. No hemos negociado ni negociaremos nada con ellos porque no hay nada que negociar con aquellos que tanto daño están infligiendo a nuestra nación y que tanto daño seguirán infligiendo en tanto en cuanto sigan en las estructuras del Estado. España merece un gobierno sustancialmente mejor. España no se merece este gobierno socialcomunista que le está llevando a la ruina y a la ruina sanitaria y no tenemos nada que negociar con ellos. Y todo lo que sea intentar limitar este mandato, esta legislatura, todo lo que sea cortar los plazos, utilizando todas las herramientas legales que tengamos a nuestro alcance, todas las herramientas que el sistema democrático nos permita emplear, lo vamos a hacer. Si los demás no lo hacen, tendrán que explicar por qué. Nosotros tenemos una posición clara, frontal, unívoca y sin condiciones al peor gobierno de la historia de España. Y para eso hemos venido, para confrontar a esta izquierda y a este nacionalismo que unidos están haciendo un enorme daño a nuestra nación, que estamos viendo todos los días desde el punto de vista sanitario, que lo estamos viendo desde el punto de vista económico y que lo estamos viendo también desde el punto de vista político y moral. Es una auténtica degradación de la política lo que vemos cada día en las instituciones. Ellos están acaparando y destrozando toda institución lo más rápidamente que pueden y esto va a costar mucho tiempo regenerarlo, pero cuando antes empecemos para intentar acabar con este gobierno por las vías legítimas que la Constitución nos otorga, pues antes podremos empezar a reconstruir España, pero de verdad. Última cuestión y muy breve. ¿Qué día vamos a saber cuándo se presenta la moción de censura? El día que se presente. Bueno, eso está, ahí me ha dado usted, pero vamos, en el bebé, claramente. Bueno, pues seguiremos atentos. Lo sabremos en el mes de septiembre, Xavier. Sí, bueno, muy bien. Será en las próximas semanas, sin ninguna duda. Veo que también se contagia la manera de contestar del idioma politiqués, que es... No, lo que pasa es que nosotros a veces no contamos todo, pero lo que no hacemos es mentir. Eso es una gran diferencia con otros partidos. Entonces, como yo no le puedo decir el día y no le quiero mentir, pues tengo que contestarle de la manera más sincera posible sin llegar a dar una fecha que sin duda sería precipitada por mi parte. Don Iván Espinosa de los Monteros, le agradezco mucho su participación en el programa, mucha suerte en lo que toca de aguantar insultos e improperios en el Congreso y de la presentación y buena marcha de la moción de censura. Ánimo. Muchas gracias, don Xavier. A nosotros eso nos afecta, pero sí quiero agradecerle a usted, como siempre, su labor, la suya, la del Toro Televisión y la de todos los televidentes que apoyan esta digna causa y que es tan importante que tengamos algún medio independiente que no esté al albur de lo que diga el Gobierno todos los días. Pues se lo agradezco mucho. Un abrazo. Bueno, les tengo yo que referir, ya estamos al borde del pulso económico y si llegamos al pulso económico no podré decirles algo que les quiero contar porque es interesante. Fíjense cómo que
hoy se ha entreabierto la posibilidad de que Esquerra reflexione y acabe apoyando los presupuestos de Sánchez. Automáticamente, ¿qué ha hecho Sánchez? Atizar, atizar y atizar a la representante de Ciudadanos, a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, porque eso es la solución, digamos, menos deseable. Y desde luego ahora la reflexión queda dentro de los llamados naranjas de Inés Arrimadas, porque con el desprecio de hoy, por mucho que ellos quieran ganarse un lugar a la derecha del padre, del pater Peter, pues está claro que el pater Peter, si puede, los va a fumigar. Y si no le dan la Comunidad de Madrid, el futuro del acuerdo, del acercamiento de Ciudadanos a Pedro Sánchez, les va a dejar a los de Ciudadanos sin las siglas. Ya no digo sin diputados, casi sin votantes y sin siglas. Bien, hacemos una pausa y nos vamos al pulso económico, porque hay noticias centrales muy importantes que tienen que ver con sus economías, con nuestras economías, con la economía de todos y con su mala marcha.